Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios por su presencia en este lugar. Sabemos que Dios está en medio de nosotros porque podemos palpar su presencia y podemos alabar su nombre. Vamos a dar paso a la enseñanza de esta mañana. Estamos en la serie que hemos titulado La Familia. El tema de hoy ya es el tema número 9, que se titula Errores comunes en el matrimonio. Errores comunes en el matrimonio. Después de haber hablado acerca de las responsabilidades que tiene el esposo y la esposa, y después de haber hablado también de los derechos que tienen ambos dentro del matrimonio, pues el día de hoy vamos a hablar también acerca de los errores que se cometen y que son muy comunes dentro del matrimonio. El objetivo de estos estudios, lo hemos dicho, es que tú puedas continuar llevando tu matrimonio de una manera adecuada a la meta final. Sin embargo, también son temas para que tú puedas identificar en dónde estás fallando tal vez y comiences a corregir, ¿verdad? Ese es el objetivo. Mucha gente suele decir en ocasiones, es que a mí nunca me lo dijeron, es que yo no sabía cómo se tenían que hacer las cosas, es que si me hubieran dicho las cosas desde el principio, mi matrimonio no estaría como está el día de hoy. Y bueno, yo quiero decirte, realmente los errores se cometen en la mayoría de los casos por ignorancia y por desconocimiento. Cuando la gente va al matrimonio, como lo dijimos en un inicio, en ocasiones no va pensando lo que implica el hecho de contraer matrimonio, el hecho de ir y formar una relación, ¿verdad? Tener un pacto formal entre un hombre y una mujer y llegar así al casamiento. Mucha gente en ocasiones se aventura a casarse sin tener bien en claro lo que implica y lo que significa este momento tan importante en nuestra vida. Es por esta razón que necesitas ir aprendiendo en el camino de los errores, tal vez propios o ajenos, pero con el objetivo de no volverlos a cometer. Y aquí hay dos maneras de alcanzar sabiduría. Número uno es a través del ensayo y el error, es decir, cuando las personas experimentan en carne propia sus errores y de alguna manera van aprendiendo lo que no deben hacer. Pero hay otra forma de aprender sabiduría que es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Por eso es importante que tú puedas fundamentar tu matrimonio en algo sólido y estable, que es la palabra de Dios. Pero vamos a orar y vamos a ponernos el día de hoy en las manos de Dios para que Él sea el que hable a nuestro corazón, como lo ha estado haciendo a lo largo de estas enseñanzas. Pídele ahí en tu lugar y dile: Señor, háblame, ¿verdad? Si a lo mejor el día de hoy alguno de los presentes se identifica con alguno de estos errores que se cometen dentro del matrimonio, bueno, el objetivo es que tú puedas corregir, pero pídele a Dios: Señor, háblame a mi vida. Padre, el día de hoy te damos gracias, Señor, porque nos has traído una vez más a este lugar, porque podemos decir: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites, Señor? Y sin lugar a dudas tú estás en este lugar, Señor. Tú estás en este lugar, Padre, para enseñarnos tu palabra, para hablarnos a nuestro corazón, Señor, como lo has estado haciendo. Te pido hoy que tu presencia no falte, que tu buen espíritu, Señor, se pase en medio de estos pasillos y pueda hablarle a todos aquellos que nos hemos dado cita para escudriñar tu palabra en esta mañana. Te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir las escrituras, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer del verso 24 al versículo 27. Mateo 7, versículo 24 al versículo 27. Esta prácticamente es la conclusión que hace el Señor Jesucristo de algo que se conoce en la Escritura, particularmente en el Evangelio de Mateo, como el sermón del monte o el sermón de la montaña. En ese sermón, fue un largo sermón prácticamente del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde habló cosas muy importantes, sobre todo para los cristianos, comenzando con las
ya multicitadas bienaventuranzas, ¿verdad? Y que de alguna manera describen el corazón que Dios quiere ver en los cristianos, en los hijos suyos. Concluye de esta manera este gran sermón que el Señor pronunció a sus discípulos. Y lo quiero enfatizar por la comparación que hace el Señor Jesús del hombre que edifica su casa, ¿verdad? Ya sea sobre algo sólido, algo estable, o ya sea algo inestable. Dice Mateo 7, versículo 24 al versículo 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente. En otras palabras, un hombre entendido, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero, y ahí viene el pero que siempre cambia las cosas, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Este es prácticamente una parábola que se conoce como la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Sobre los cuales un hombre, bueno, dos hombres más bien, edificaron cada uno su propia casa, cada uno su propio hogar. Y el versículo 25 es clave para mí, porque podemos entenderlo de esta manera. Dice el verso 25, leamos, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. ¿Contra quién? Contra aquella casa. En otras palabras, yo quiero decirte, de la misma manera que en esta parábola, en cualquier matrimonio van a venir problemas, van a venir adversidades, van a venir dificultades que de alguna manera van a intentar golpear. Eso es lo que simbolizan las lluvias, los ríos y los vientos impetuosos que golpean contra aquella casa, ¿sí? O contra aquel matrimonio. Sin embargo, cuando un matrimonio se mantiene en algo sólido, se fundamenta en algo estable, pues quiero decirte, no cae. Si tú te das cuenta, dice el versículo 25, que entonces descendieron estas lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero dice, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. De tal manera, nosotros podemos entenderlo de la siguiente forma: si tu matrimonio lo fundas sobre los consejos y principios que te deja la palabra de Dios, cualquiera de los problemas que puedan venir a tocar tu puerta con la intención de hacer que tu matrimonio, ¿verdad?, se venga abajo y haya estragos en tu casa, simplemente no podrán lograr su cometido. Tu matrimonio se mantendrá firme, tu matrimonio se mantendrá estable, porque tu casa estará fundada sobre la palabra de Dios. Sin embargo, dice el versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, no las pone en práctica, dice el dicho, por un oído le entra y por otro le sale, simplemente es una persona que no está poniendo atención a la palabra de Dios. Dice que iba a ser comparado a un hombre insensato. ¿Por qué era insensato? Porque nadie en su sano juicio, quiero decirte, va a construir algo sobre la arena. Todos los que se dedican a la construcción, llámese maestros de obra, llámese arquitectos o llámese ingenieros, saben que necesitan desplantar los muros, primero poniendo cimentación en algo firme, en algo sólido, porque cuando se desplanta
simplemente del suelo, ¿verdad?, hacia arriba, pues esa casa se va a caer cuando venga un temblorcito, porque no tiene fundamentos, no tiene cimientos. Bueno, esta persona que edificó su casa sobre la arena era un hombre semejante a un insensato, ¿sí? Y la palabra arena, bueno, en este contexto simboliza su propia opinión, simbolizan aquellos consejos baratos de las revistas que en ocasiones a la gente le gusta comprar, ¿verdad? Ahí que dice el puesto de revistas, 7 tips para lograr un matrimonio de 10, o cómo hacer que tu matrimonio sea exitoso, ¿verdad? Y ahí están 5 claves. Y de alguna manera ahí anda la gente buscando esos consejos baratos, o en ocasiones, en el peor de los casos, buscando qué depara los astros, ¿verdad? A lo mejor ahí buscando en el horóscopo, a ver qué depara mi destino. Y ahí está la gente buscando y tratando de poner su hogar en esos consejos baratos. O en algunos casos, los consejos de la comadre o del compadre, que quiero decirte, en ocasiones no son consejos sabios, sino egoístas, porque en ocasiones provienen de matrimonios destruidos, ¿verdad? Y qué buen consejo pueden dar una persona que ha fracasado en su matrimonio, sin lugar a dudas ninguno. Sí, pero ahí está la comadre que dice, no, comadre, usted deje a su marido, ¿verdad? Si no se comprenden, pues búsquese otro, comadre. Imagínate qué consejo. O ahí está el compadre, ¿verdad? También, no, compadre, usted tiene que jalar la rienda fuerte a la mujer, porque si no, se salen de las casillas. Y ahí está, ¿qué consejo es ese? Sin lugar a dudas son consejos vanos. Ahora bien, quien funda su casa sobre su propio pensamiento, sin tomar en cuenta a Dios, sino acercándose consejos inapropiados. Yo quiero decirte, cuando vengan los problemas y las adversidades, sabes una cosa, ese matrimonio se va a venir abajo y va a ser grande su ruina. Por eso, qué palabras tan sabias de parte de Dios vemos en las Escrituras. Y es por esta razón que es importante que tu pensamiento lo amoldes a la palabra de Dios, no conforme a lo que la sociedad enseña en torno al matrimonio. Aquí no estamos hablando acerca de cómo la sociedad está redefiniendo el tema del matrimonio. Yo no estoy hablando acerca de los cambios que está teniendo el concepto mismo del matrimonio. Lo que hemos estado hablando son los principios que la palabra de Dios nos deja para que tú y yo podamos ponerlos en práctica, de tal manera que tú tienes que apegarte a la manera de pensar de Dios. Romanos 12, por favor, versículo 2. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes. Yo sé que el día de hoy hay una filosofía allá afuera, ideologías que están pegando fuerte en las familias y que están tocando a la puerta, y muchos le han abierto la puerta a ideologías, a formas de pensar equivocadas, alejadas de Dios. Y aquí la Biblia me dice, renueva tu pensamiento, transforma tu manera de ver las cosas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en el matrimonio, esto es lo que estamos haciendo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio, para mi matrimonio. ¿Ok? De tal manera que el día de hoy vamos a ver 6 o 7 errores comunes que se cometen dentro del matrimonio, ¿verdad? Y si va a anotar, anótele bien, por favor, porque sin lugar a dudas estos consejos extraídos de la palabra de Dios van a ser de mucha utilidad si tú los pones en práctica, ¿verdad? Y si te sientes identificado con alguno de ellos, bueno, yo quiero decirte, ve y pídele perdón a Dios primeramente, ¿verdad? Para que pueda ayudarte después a poner orden dentro de tu hogar. Y por favor, también un comentario antes de comenzar a describir cuáles son los errores que se cometen. Hoy quiero pedirte algo también muy especial, que lejos de que tal vez estés anotando las cosas para echarle en cara al esposo o a la esposa lo que no ha hecho bien él o ella, mejor te preguntes a ti mismo, ¿qué he hecho mal?
¿Qué he hecho mal? A veces la autocrítica no es sencilla, a veces es más fácil señalar, pero como alguien ha dicho, cuando tú señalas, ¿verdad?, con un dedo, pues hay tres que te señalan a ti, ¿verdad? O sea, tú señalas con un dedo, pero hay tres dedos que te están señalando a ti. Y al final de cuentas, ese es el propósito de este estudio. No que anotes para que vayas y digas, ya ves, por eso el matrimonio no está funcionando como debiera. Ya ves, tú eres el culpable, tú eres la culpable. Sino que realmente digas, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Como lo vamos a ver en uno de los errores cuando hablemos de la comunicación, te vas a dar cuenta de que en una cosa tan sencilla, en ocasiones se complica tanto porque no hay el poder escuchar la postura del otro, ¿verdad? Si yo te dijera, mira, te doy una hoja para que anotes enlistes las fallas o los errores que ves en tu pareja, pues sin lugar a dudas me dirías, hermano, ¿solamente una hoja? No, pues a mí dame una libreta, porque son muchas los errores que yo veo en mi pareja, ¿verdad? Y por favor, dame muchas plumas, porque de alguna manera tengo mucho que escribir. Pero si yo te dijera, mira, te doy una hojita para que tú anotes tus fallas y tus errores, tal vez te tardarías mucho tiempo para poner ahí unas cuantas líneas, ¿verdad? Te dices, pues a ver, es que a lo mejor como que yo siento que no tengo muchos errores. Por lo tanto, yo quiero decirte, ahí es donde tú debes comenzar por sincerarte contigo mismo. Si las cosas en tu matrimonio no están funcionando como debiera, no hay por qué responsabilizar a tu pareja de los fracasos, sino que es mejor que tú mismo o tú misma seas la que te responsabilices. No sea que acaso ese estancamiento que sufre tu matrimonio no se debe sino solamente a ti y solo a ti. Por lo tanto, este es un llamado para hombres y mujeres valientes y honestos, ¿ok? Primer error que vamos a ver. Primer error, y uno de los más clásicos y que tiene que ver con las enseñanzas que hemos estado dando anteriormente. No cumplir con los roles que les corresponden. No cumplir con los roles que les corresponden a cada uno. La falta del cumplimiento del orden que Dios ha establecido para cada uno de los participantes del matrimonio es uno de los errores más clásicos y más comunes que se dan dentro de los matrimonios. En otras palabras, el esposo no cumple con su rol, ni la esposa cumple con el suyo. O en muchos de los casos, lo cumplen a medias solamente. Si hay algo que hemos visto a lo largo de los 8 temas anteriores, y tal vez de una manera rápida, porque si nos detuviésemos a mirar uno a uno, ¿verdad?, le dedicáramos a ahondar a cada uno de las responsabilidades, creo yo no terminaríamos nunca. Pero lo que hemos hecho en las pláticas anteriores, hemos visto a lo largo de estos estudios cuáles son las responsabilidades que le corresponden al esposo y que les corresponden a la esposa. Y ese es el orden que Dios ha establecido. Esas son las reglas del juego para que usted me pueda entender. Lo que Dios quiere es que tu matrimonio lo apegues a la forma en la cual Él lo diseñó. Y el matrimonio fue diseñado por Dios y le puso propósitos, le puso objetivos, le puso roles, responsabilidades y derechos también. Sin embargo, cuando cada uno hace lo que quiere, no lo que le corresponde, entonces ahí viene el primer descalabro en el matrimonio. Y solo por ponerte un ejemplo, porque no vamos a repetir lo que le corresponde a cada uno, ya lo dijimos en las pláticas anteriores, pero pongo solamente un ejemplo. ¿Qué le dice Dios al esposo? Efesios 5:25 dice: maridos, ¿qué dice Dios a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy sencillo, le dice: maridos, amen a sus mujeres. Y te pone la forma,
en la cual él busca que el marido ame a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó, es decir, un amor sacrificial. ¿Qué le dice a la esposa? Efesios 5:22. Las casadas, ¿a quién les habla? A las casadas. ¿Y qué les dice? Estad sujetas a sus propios maridos como al Señor. En otras palabras, en estos dos ejemplos sencillitos, lo que le está diciendo al marido es: cumple tu deber. Lo que le dice a la mujer es: cumple tu responsabilidad. Sin embargo, dime si no es cierto que este simple mandamiento, cuando se pasa por alto, comienza a generar problemas, ¿cierto o no? Cuando la mujer no se somete, no obedece, ¿verdad? No está ahí atendiendo a su marido, cuidando su casa, su hogar, amando a su esposo, sus hijos. O cuando el esposo no está proveyendo para los suyos, no está ejerciendo liderazgo, no está proveyendo, cuidando, siendo un hombre servicial, comienzan a venir los problemas a ese matrimonio. Y yo lo he visto constantemente. En ocasiones, cuando hay matrimonios que vienen a congregarse con nosotros y comenzamos a platicar con ellos y comenzamos a ministrarles, en ocasiones, mira, en muchas ocasiones he visto matrimonios a la inversa, el modelo invertido. Y es de verdad un caos, un desorden los matrimonios. Y cuando llegan, ¿verdad?, y quieren empezar a buscar de Dios, se les empieza a poner el orden que Dios ha establecido. Y en ocasiones he visto cómo hay personas que sí quieren caminar conforme a la voluntad de Dios y comienzan a ser tratados en su matrimonio. Y entonces ese matrimonio que venía invertido empieza hasta que entra y cae otra vez en el diseño que Dios ha establecido. Cuando no es así, las personas en ocasiones se levantan y se van a seguir su misma vida de antes. Sin embargo, las personas que perseveran, las personas que permanecen, las personas que escuchan, pero las personas que ponen en práctica la palabra de Dios, cierto, a veces duele, cierto, a veces es algo complicado. La mujer que ha llevado las riendas en su hogar, o el hombre que a causa de la esposa que ha tomado una responsabilidad que no le corresponde, está ahí apocado, achicado, ¿verdad? No ejerciendo su liderazgo, sino ahí está como a las faldas de su esposa, a ver qué decide, a ver qué hace, a ver qué ordena, ¿verdad?, la señora de la casa. Y ahí está el marido ahí pequeñito, ¿verdad? Y no es para levantarse, para salir al frente. Cuando empieza a tomar su responsabilidad, cuesta trabajo. Cuesta trabajo, incluso que la mujer deje de gobernar al hombre. Cuesta trabajo, claro que sí. Pero cuando la persona, el matrimonio, quiere hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, entonces ahí va a mandar Dios bendición en ese hogar. Cuando se empieza a caminar conforme a su voluntad. De tal manera que el primer error, no cumplir con los roles que están establecidos. Número 2. El segundo error común dentro del matrimonio es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Y pareciera un detalle o un problema menor, sin embargo, quiero decirte que este es uno de los errores que genera más problemas. Un error que puede incluso bloquear una buena relación de pareja. Por falta de comunicación, no solo me refiero, no solo significa que no hablan lo suficiente entre esposos, sino que en ocasiones no se están entendiendo. Esa es una gran diferencia. No se están entendiendo o no se están poniendo de acuerdo. En la escuela, dime si no es cierto, se enseña el circuito del habla, ahí en la materia de español. Y se dice que el circuito del habla interviene en 3 elementos. El emisor, es decir, el que habla y emite un mensaje codificado. Y del otro lado está un receptor, que es el que oye, que recibe el mensaje, lo decodifica, lo entiende, y ahora se cambian los papeles. El
receptor se convierte en emisor, ahora es el que habla. Y el que antes hablaba ahora se convierte en un oyente. Y esto es el circuito del habla, para entablar comunicación. Sin embargo, quiero decirte qué sucede en muchos matrimonios. A esto que yo te estoy poniendo aquí y que nos enseñan en la escuela, que se llama circuito del habla o pueden tener otros nombres, ¿verdad? Ahora, sin embargo, estos son los elementos que componen un diálogo, una comunicación. Pero ¿qué sucede en muchos matrimonios? Que en ocasiones solo se habla, pero no se escucha. No se está escuchando y por lo tanto no se están comunicando, no se están entendiendo, no se están comprendiendo, no se están poniendo de acuerdo, no están construyendo un mismo proyecto, una misma idea, un mismo sentir, una misma meta. Sino que cada uno, ¿verdad?, a causa de no poder entenderse por medio del diálogo, van a tratar de seguir cada uno su propio proyecto personal. Es como aquella imagen, ¿verdad?, que está la persona hablando, pero tiene los oídos tapados. Yo solamente hablo, pero no escucho. ¿Sí? Yo solamente digo, pero no te oigo a ti. Quiero decirte, eso no es diálogo, eso no es comunicación. Y yo pregunto, sin que nadie me conteste, ¿pero te ha pasado que en tu matrimonio no hay diálogo sino quejas? ¿Sabes por qué? Porque no hay buena comunicación. En muchos matrimonios, en ocasiones no hay diálogo sino debate. Es decir, cada uno trata de ganar el punto. Cada uno se aferra a su manera de pensar o de ver las cosas. Y en ocasiones pueden estar errados, pero como se aferran tanto a eso, no hay quien los pueda hacer cambiar de su parecer. Y yo les digo aquí a todos los casados, hombres y mujeres, les doy una noticia. Mira, el matrimonio no es un ring. El matrimonio no es un lugar para los desencuentros. El matrimonio no es un podium para el debate. Como cuando debaten los candidatos a la presidencia, que pasan y tienen un tiempo, ¿verdad?, para hablar y debatir, ¿verdad?, y rebatir el punto del otro. Yo quiero decirte, el matrimonio es un lugar para aprender a respetarse y para aprender a amarse mutuamente. Pero aquel que habla y habla y habla y habla y habla y habla y no me digas nada, porque no te recibo, porque yo estoy bien, pero tú estás mal, definitivamente ahí no hay comunicación. ¿Sabes qué es el matrimonio? El matrimonio es el taller que tiene Dios para enseñarnos humildad y para enseñarnos amor sacrificial. Por lo tanto, esposos y esposas tienen que aprender a escucharse mutuamente. ¿Qué dice Dios al respecto de esto? Santiago capítulo 1, verso 19. ¿Dios hablará acerca y nos dará consejos en torno a esto? Claro que sí, y muchos. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Sea pronto para oír. Esté presto para escuchar. Pero dice tardo para hablar y tardo para irarse. Tardo para hablar, tardo para airarse. Si hay algo que debes desarrollar más, es lo auditivo. Pronto para oír. Escucha lo que te están diciendo. No te cierres a tu manera de pensar. No pongas tus manos, ¿verdad?, en tus oídos y tus manos en tus ojos y solo hables y hables y hables. Porque se va a hacer un ambiente muy difícil dentro de tu matrimonio. ¿Por qué dice la Escritura que debe ser pronto para oír?
pero tardo para hablar. ¿Sabes por qué? Porque comúnmente lo que se tiende a hacer es justamente hablar primero y escuchar después. Y más si cada uno de los presentes o de los matrimonios aquí presentes, tú sabes que a lo mejor pues te dicen algo y como que dentro de ti se enciende, ¿verdad?, la pasión por querer rebatir el punto. Si tú te conoces como eres, es importante, mira, primero, mejor oír, escuchar, meditar, ¿verdad?, lo que vas a decir. No hablar apresuradamente, mucho menos hables airado, enojado, porque vas a dañar. Hay quienes dañan y hieren con su lengua, dicen cosas horrendas. Y me detengo un poquito en este punto porque creo que el tema de la lengua o de las palabras en la Biblia le dedica pone un énfasis muy fuerte en la Escritura, en el tema de las palabras. Para que tú te des cuenta, mira, Proverbios 18:21. Vamos a considerar algunos versículos bíblicos que quiero que medites y te lleves a casa el día de hoy. Si hay algo que está haciendo mucho daño dentro de los matrimonios, eso es la falta de comunicación. Y en ocasiones, a través de hablar y no oír, no escuchar, no entender, los matrimonios están haciendo daño. Y mira qué dice la Escritura, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua, es decir, las palabras, tienen un poder tremendo ante los ojos de Dios. Aquí dice que puedes dar vida o puedes dar muerte a través de las palabras. En otras palabras, puedes dar ánimos a alguien que tal vez, ¿verdad?, un esposo, una esposa que está ahí toda desanimada, la puedes motivar. Los padres a los hijos, hablando en este tema de la comunicación, también pueden entrar, pueden levantar el ánimo, pueden impulsarles, o puedes despedazar a alguien con las puras palabras. Por eso yo te digo el día de hoy, marido, esposa, aprende a utilizar tus palabras para bendecir, para edificar, para construir, para animar. Nunca ocupes tu lengua, tus palabras para herir, para sobajar o para pisotear a nadie. Porque aquí lo estamos leyendo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando la gente lo utiliza, sus palabras se pueden quedar ahí grabadas, mira, esas palabras en la mente y en el corazón de las personas. Y sabes, a través de esta falta de comunicación o a través de esta aparente comunicación, pero son gritos, son malas palabras, etcétera, momentos donde tratan de arreglar las cosas de manera airada, yo quiero decirte, lo único que están haciendo es haciendo más grande la herida, o como se dice, echándole sal a la herida para que arda más todavía. Proverbios 10:19. ¿Qué dice la Biblia? Dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué son estos? Proverbios, consejos sabios.
¿Qué te está diciendo la Escritura? Mira, cuando alguien está enojado, cuando alguien está molesto por alguna situación, mira, la blanda respuesta, las palabras por ahí, ¿verdad? De alguna manera adecuadas pueden quitar la ira. Viene a lo mejor, no sé, la esposa o el esposo un poco malhumorados, ¿verdad? Y empieza a hablar cosas y empieza a expresarse de una manera inadecuada. La pareja que está escuchando tiene que hablar sosegadamente, tiene que hablar con palabras que puedan hacer que esa molestia que trae pueda disminuir, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si llega ese esposo, ¿verdad? O la esposa está de alguna manera molesta y entonces viene y habla cosas que no aprovechan, pero la otra le responde a la misma altura, ¿verdad? Y entonces el otro levanta mal la voz y la otra levanta mal la voz y se hace un pleito de aquellos. El día de hoy muchos matrimonios están siendo destruidos tan solamente por las palabras. Tan solamente por no entenderse entre ellos, no ponerse de acuerdo, no dialogar, sino debatir, pelearse. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que hay todo un capítulo que habla sobre este problema que aqueja a la gente, que se llama la lengua. Te dejo de tarea que leas el capítulo 3 del libro de Santiago, para que te des cuenta de cómo este hombre, un siervo de Dios, le pone una atención muy importante a este tema. Y solo para que veas un poco de esto, vamos a leer Santiago 3, versos 5 y 6. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Cómo comienza un gran incendio? Yo pregunto. Con un pequeño fuego, ¿cierto o no? A veces puede ser una chispa. Esos incendios que vemos ahí en los montes que están ahí ardiendo y que en ocasiones han tardado semanas, y no es que meses en poder ser apagados. ¿Cómo comenzaron? Con una pequeña llamita, una chispita, un fuego pequeño. Y a lo mejor el rayo de sol le pegó por ahí a un vidrio que estaba, una botella quebrada, y que hizo el efecto de lupa, y que entonces se calentó de más ahí el pastizal seco y ¡fum! Se hizo un fuego. Pero al no ser apagado, empezó a quemar lo que estaba a su alrededor. Y al no ser apagado, empezó a comer, ¿verdad? Avanzar esas llamas y a comer prácticamente una gran parte del bosque. ¿Y sabes qué trae consigo el fuego? El incendio, destrucción. Quemando madrigueras, acabando con vegetación y con la fauna de aquel lugar. Bueno, quiero decirte, así pone el ejemplo la Escritura. Cuán grande bosque, dice, enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Fíjate cómo la describe Santiago. Es un fuego. Por eso ten cuidado con lo que hablas, porque puedes incendiar. Ay, es que se me salió. Ay, es que no fue sin querer. Ay, es que, pues ese sin querer o no fue con intención, puede dañar muchísimo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y sigue leyendo, dice: con ella bendecimos a Dios, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y concluye diciendo: no, hermanos míos, esto no debe ser así. Cuidado con lo que se habla. Y volviendo al punto, hermanos, en el matrimonio debe haber comunicación. Deben escucharse mutuamente, conocer qué es lo que piensa el otro, ¿verdad? Respecto a un punto en particular. ¿Por qué lo cree así?
Se deben buscar las soluciones a los problemas. Pero ¿sabes cómo se puede lograr una solución, encontrar una solución? A través del diálogo, a través de exponer los puntos de vista. Pero el otro lo entiende y dice, es cierto. Y mira, yo añado esto y esto. Y la otra entiende y dice, oh, sí es cierto, no había visto ni considerado esto. Pero mira, también hay que ver este otro punto. Y entonces se hace un consenso. Y quiero decirte, esto se necesita para poder caminar, estar de acuerdo. Cuando empiezan los matrimonios, por ejemplo, desde el lugar en donde van a vivir, ¿cierto o no? En ocasiones se puede convertir hasta en un problema. La mujer quiere en un lugar, el hombre quiere en otro. Hay que ponerse de acuerdo, pero para eso hay que platicar. ¿Cuántos hijos desean tener? ¿Dónde los educarán? ¿En casa? ¿Escuela pública? ¿En particular? Son muchos las cosas, ¿verdad? Innumerables en las cuales se necesita ponerse de acuerdo, se necesita comunicación. Y quiero decirte, esto no solamente es para los matrimonios que comienzan, es para los matrimonios incluso que llevan años y años casados, que se sigan poniendo de acuerdo. Por otro lado, ambos deben aceptar su responsabilidad de las cosas, deben reconocer los sentimientos del otro. No debe haber indiferencia a las necesidades de la pareja, sino muy por el contrario. Nadie debe buscar su propio bien, dice la Escritura. En Filipenses 2, verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Un principio que puede ser aplicado en el matrimonio. No vea solo por lo tuyo. Por cierto, el matrimonio no es que yo ya llegué al matrimonio y ahora voy a lograr mis metas personales. No, en el matrimonio se van a lograr metas en común. El que va buscando su meta personal, su proyecto personal, quiero decirte, pues mejor que no se case, que la busque así, soltero, soltera. Tiene su meta ya trazada y su sueño, pero que no ocupe el matrimonio para lograrlo. En el matrimonio se van a lograr metas y sueños en común. ¿Estamos de acuerdo? No es algo particular, sino es algo en común. Número 3, otro error común dentro del matrimonio se basa en el tema de la autoridad en el hogar. Muchos varones no quieren tomar su responsabilidad de ejercer liderazgo y entonces dejan al matrimonio inestable. O en su defecto, dejan que la mujer comience a ejercer un liderazgo que no le corresponde. Ya hemos hablado de los 3 modelos de autoridad equivocados, erróneos, que no son bien vistos a los ojos de Dios, porque solamente han acarreado amargura y desánimo, que es el machismo, que es el matriarcado y que es la anarquía. Estos 3 modelos de matrimonio que hay todavía allá afuera en la sociedad. Hay matrimonios que tú los puedes ver, donde el hombre es aquel macho, ¿verdad?, que sobaja a la mujer, que la pisotea, que no la deja hablar, y usted cállese, usted ni siquiera me vea y voltéese para allá, ¿no? Y no le da a la mujer el derecho de poder expresarse dentro del matrimonio, sino que es el hombre el que pone e impera su voluntad. Y quiero decirte, eso no es correcto. Ya lo explicamos ampliamente en los estudios anteriores. Pero tampoco es correcto cuando la mujer es la que manda y el marido está por ahí achicado, apocado, pusilánime, medroso, ¿verdad? Y que a lo mejor pues ahí está, como se le quitó la virilidad, bueno, pues entonces está atrás de la falda de la mujer. Quiero decirte, eso no es correcto tampoco. Eso está muy equivocado a los ojos de Dios. Pero tampoco es la anarquía, cuando en el matrimonio cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere. Entonces dice aquí 50-50, 50-50, yo pongo lo mío y entonces yo me hago responsable de lo mío, tú pon lo tuyo, y solamente es como unos socios que se juntaron en una empresa y entonces cada quien vive y hace conforme a su voluntad. Quiero decirte, eso no es tampoco correcto. No son modelos de autoridad que traigan bendición. Lo que Dios ha establecido es el orden que ya te hemos hablado. Entonces, uno de los errores es cuando el varón no quiere tomar ese liderazgo, ¿verdad? Y es la mujer la que está peleando por mandar en el hogar. Cuarto error.
El cuarto error tiene que ver con resolver problemas de manera equivocada. Aunque va muy unido con el tema de la comunicación, quise separarlo para explicar este punto importante. A ver, yo pregunto, ¿en un matrimonio puede haber problemas, diferencias y desencuentros? Levante la mano quien dice sí. Por favor, quiero ver. Ok, vuelvo a repetir la pregunta. ¿En un matrimonio puede haber problemas, diferencias y desencuentros? ¿Quién dice no? Levante su mano. Ok, ¿en un matrimonio cristiano puede haber problemas, diferencias y desencuentros? Levante su mano. ¿Quién dice sí? Ok, y los que no levantan su mano, mejor no se meten en problemas, ¿no? De alguna manera yo quiero decirte, la respuesta es sí. Sí puede haber problemas, diferencias y desencuentros, aún en matrimonios cristianos. Sin embargo, el asunto es cómo resolver esas diferencias matrimoniales. Creo que ahí está el punto clave. Allá en el mundo lo resuelven a través de gritos, de pleitos y de manotazos. El cristiano resuelve sus diferencias a través de la palabra de Dios, a través de llamar a Dios por árbitro, a través, ¿verdad?, de hacer las cosas como la Escritura manda. Y es cierto, en ocasiones puede cometer errores, pero como sabe la Escritura, no tarda mucho en decir, perdóname, me equivoqué. Perdóname, discúlpame, sí, cometí un error, no tuve que haber hecho esto, no tuve que haber cometido esto otro. Y ahí está, imperando la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, número uno, ¿cómo vamos a resolver esas diferencias matrimoniales? Número uno, ya dijimos que es a través de la comunicación, mucha comunicación, pláticas profundas. Y por favor, que nadie me vaya a malentender que solo se necesita plática para arreglar problemas. Yo quiero decirte, se necesita una buena comunicación entre esposos siempre. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, en todo tiempo, en su día a día, siempre comunicado, siempre abierto los canales para estar al tanto de todo, el uno de la otra y de la otra del uno, ¿ok? En otras palabras, la esposa no solo quiere hablar asuntos, por ejemplo, de los hijos con el esposo, de que se portaron mal. Ya llegó el esposo, me urgía que llegara para platicarle cómo se portaron estos hijos. Bueno, quiero decirte, el esposo sí va a hablar con la esposa de cómo se comportaron los hijos, pero también de los asuntos que a ella le están tal vez incomodando, ¿verdad? Porque esto es de alguna manera lo que necesitamos nosotros entender, ¿ok? Entonces vamos a dar algunos consejos prácticos. Número 2, mira, no arregles ningún problema o diferencia delante de los hijos. Cuando vienen ya los hijos y hay una situación de no estar de acuerdo en una situación, estar a lo mejor pues con alguna diferencia o con algún problema, el consejo es nunca arregles ningún problema o ninguna diferencia delante de tus hijos. Estando tus hijos presentes, no es provechoso, no es adecuado, porque si lo haces, vas a generar muchos problemas delante de ellos. Y esto tenlo como un principio siempre delante de ti. Vas a tratar un asunto delicado a solas, en la recámara, a platicarlo, a dialogarlo, no a debatir, a ponerse de acuerdo. Deben tratarse los asuntos de manera privada, sin levantar la voz, con serenidad, no arrebatadamente, no impulsivamente, cuidando las palabras, comprendiendo el punto del otro. Escucha y habla después. No hables y después oigas. Lleguen a acuerdos, planteen soluciones y por favor, no dejes que las emociones te gobiernen. Cuando uno de los dos se cruza de brazos,
frunce el ceño, tuerce la boca y guarda silencio, quiero decirte, ahí se rompió el diálogo. Y a lo mejor está la pareja intentando explicarle, pero el otro o la otra está cruzada de brazos, con el ceño fruncido y torciendo la boca y guardando silencio. Mal indicio. Ya está siendo gobernada por los sentimientos y por las emociones. Y en ese momento se rompió la comunicación, porque se está dejando gobernar por la emoción del momento, porque está manifestando de esa manera su desacuerdo. Si en algún momento tú no estás conforme con lo que se está platicando, lo más conveniente sería decir: mira, dame tiempo para poder entenderlo y lo platicamos posteriormente. Igual a lo mejor necesitas tus 5 minutos para poder entender, meditar con Dios, ¿verdad? Y decir: sí, cierto. Pero en ese momento donde la pasión estaba a flor de piel, no se podían tomar buenas decisiones. O tal vez puedes decir: mira, no me queda del todo claro, pero déjame meditarlo. Y yo sé que se oye muy sencillo, pero cuando está la situación ahí, dime si no es cierto, los sentimientos aparecen. Y en ocasiones ese sentimiento, esa emoción, esa indignación, eso que sientes por ahí que recorre de la punta de la cabeza a la punta de los pies, hace que no razones del todo, sino que estés sintiendo. Y en ocasiones en muchos casos en el matrimonio empiezan las venganzas. Y en ocasiones, ¿verdad?, lo que sucede es que como se rompe la comunicación, como se cruzan de brazos, como que cada uno se voltea para un lado y la otra para el otro, ¿verdad? Y entonces pues agarra su almohada, agarra su cobija y se va a dormir a la otra recámara. Y entonces ya pasó un día, y ya pasó 2 días, ya pasó una semana, 2 semanas, y no se hablan. Y qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Porque lo único que están haciendo es dañándose entre ellos. Cuando deberían de ser equipo, lo que están haciendo es buscando cómo se dañan el uno hacia el otro. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. ¿Qué consejos, verdad, estamos viendo el día de hoy? Quinto error. El quinto error es a lo que le llamaremos el matrimonio confuso. Es decir, donde hay una mezcla de valores y convicciones opuestos entre la pareja, lo que provoca tensión, críticas y luchas de poder. ¿Qué significa este matrimonio confuso? A veces, por la formación o por la crianza de la que cada uno proviene, ¿sí?, pueden traer diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver incluso la vida. Y en ocasiones hasta se oponen el uno, la forma de ver la vida, al del otro, ¿sí? Por ejemplo, uno piensa que se deben corregir a los niños, porque así le fue instruido desde pequeño. A él lo corregían cuando hacía algo incorrecto, pero otro le dejaron hacer su voluntad y era berrinchudo y nadie le ponía límites. Y entonces cuando llega al matrimonio dice: no, los niños deben expresarse, no los debes de corregir. ¿Para qué? Para que ellos puedan andar en libertad. Y mira, entonces ahí hay un punto de oposición en el matrimonio. El esposo dice: sí, que se corrijan. La esposa dice: no, que se queden así. Imagínate. De alguna manera ahí los valores, la forma de ver la vida, los principios
y todo lo que se trae ahí de fondo, ¿verdad? Por haber vivido en uno de los hogares, cada quien en su hogar, y entonces llegan al matrimonio y en ocasiones es ahí donde se tienen que poner de acuerdo para poder decir, a partir de ahora le vamos a hacer así, así y así. Una dice, es que necesitamos ir a la iglesia todos los domingos, y el otro dice, no, es que no es necesario. Ahí hay un desencuentro, ahí hay algo que no está teniendo la misma visión, sino que cada uno pone su visión y a veces se contrapone. Uno dice que deben educar en casa para guardar a los hijos, la otra dice que para eso está la escuela pública, para la educación de los hijos. Uno dice que es malo mentir, ¿verdad? Porque le fue inculcado el decálogo, los mandamientos de la ley moral de Dios desde pequeño, pero el otro dice que no hay problema con eso, que el niño está en su inocencia. Y muchos problemas en los matrimonios se suscitan a través de este matrimonio confuso, donde no hay una sola forma de estar llevando ese matrimonio. ¿Qué sucede cuando hay este tipo de desacuerdos? A los cónyuges se les dificulta alcanzar unidad de pensamiento, de voluntad y de emociones. Filipenses 2, por favor, versículo 2. El diseño de Dios para la pareja casada es que sean del mismo sentir, teniendo los mismos deseos y los mismos propósitos. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El matrimonio tiene que estar tan compenetrado, es decir, ser uno solo, una sola carne, que tanto el esposo como la esposa deben de ir para el mismo lado, deben jalar parejo, deben sentir lo mismo, deben de estar unánimes. El papá, y esto lo hablaremos en el tema de la crianza, dice no da permiso al hijo, la mamá dice sí, y se generan problemas fuertes ahí, porque no se están poniendo de acuerdo. O dice la mamá no, y el papá dice sí. Y no sabes cuántos problemas acarrea esto, porque tienen una manera diferente de llevar las cosas. Por eso es importante ponerse de acuerdo. El otro problema común, error común que vemos en los matrimonios es en torno a la economía y a las finanzas del hogar. La economía y las finanzas del hogar. Sé que vivimos en un contexto donde en ocasiones no alcanza para mucho, vivimos con limitaciones. Sin embargo, el error que se comete comúnmente es no tener una buena previsión económica. Una buena previsión económica. Ya se ha hablado acerca de la responsabilidad que tiene el varón de salir a traer el sustento al hogar por medio de su trabajo honesto y esforzado, ¿verdad? Y creo que eso ha quedado claro. Sin embargo, ¿por qué estoy hablando de un error común? Porque al estar ministrando durante muchos años a familias o matrimonios, comúnmente aquí viene un punto en el cual se necesita poner mucha atención. Los problemas se comienzan a presentar cuando la falta de buenas decisiones en el matrimonio, ¿verdad? Se hacen porque se comienzan a endeudar a través de bonos chiquitos para pagar poquito. Y ese es el eslogan de muchas grandes cadenas de muebles. Abonos chiquitos para pagar poquito. Y ahí va el ama de casa, el padre de familia, van de compras y de repente llegan a esa tienda donde le ponen abonos desde 50 pesos semanales y llévese lo que quiera.
35 pesos semanales. Y así te ponen letras grandes, ¿verdad? 35 pesos. Y entonces va el esposo y la esposa y dice, ya ves, mira, con 35 pesos nos podemos llevar el celular de 7,500 por 50 pesos a la semana. Y entonces empieza a hacer cuentas en la cabeza el hombre y dice, bueno, gano tanto, si le quito 50 a la semana, no, pues sí me lo llevo. Y entonces lo pone en el carrito. Y van caminando y de repente la pantalla de plasma, 50 pulgadas. Por 100 pesos llévese la pantalla. 100 pesos a la semana. ¿Qué son 100 pesos? Y entonces empieza a hacer cuentas. Bueno, si llevo 50 más 100 son 150. No, sí la pagamos. Yo creo que sí la pagamos. Agarra la pantalla y la mete. Y van caminando por la línea blanca y dice la mujer, viejo, el horno que siempre he querido, viejo. ¿Cuánto cuesta? No, pues ahí dice 5,000, pero abajo dice que con 35 pesos a la semana. Eso sí, no leen que dice a pagar a 3 años. Y entonces el marido dice, pues apretándome un poco, caminando otro poco para no tomar una ruta, ahorrando eso, no comprando el refresco. Yo creo que sí. Échame el horno, pues. Y entonces se sale contento el hombre y la mujer porque llevan 3 artículos que van a pagar un promedio de 190 pesos a la semana, pero por 3 o 4 años. Sin embargo, si sumamos la pantalla que valía 12,000 pesos, más 7,500, más 5,000, en un tronar de dedos, ese matrimonio ha adquirido una deuda de más de 20,000 pesos. Y lo que no están contando es que en esos 4 años va a haber enfermedades en los hijos, pudiera ser. Se acabó el trabajo y lo despidieron, o se contrajo el mercado, ¿verdad? Y entonces no había mucho que hacer, mucho trabajo, y entonces de lo poquito que tenía ahí ahorrado, pues va a empezar a tomar, y entonces de repente no va a poder pagar esos 25,000 pesos que tenía en la tienda, y al retrasarse entonces van a ser 30,000 y luego van a ser 35. Y en ocasiones hay familias, hay matrimonios donde están tan endeudados que en ocasiones se les fue el sueño, están en un estrés constante, en unas preocupaciones, y tocan la puerta y hasta brincan. Ya llegó el cobrador porque ya me atrasé 3 meses. Y está tocando, y es la familia y no le quieren abrir. Oyen la moto y están tocando y dicen, no, ya me vinieron a cobrar, es el de las tortillas. Y no quieren abrirle por el miedo. Está con los nervios de punta, está la gente estresada, está ahí, ¿verdad? Las situaciones complicadas. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Para más, ya se descompuso el horno y la televisión también. Y no se ha terminado de pagar. Sucede mucho en los matrimonios. Sucede mucho que por no tener una previsión, por gastar más de lo que se gana, en ocasiones empiezan a ser asediados, deudas, problemas, circunstancias, malhumores, y ahí está la persona en estrés, insomnios, mal humor, tensión, enfermedades, de alguna manera está perdiendo hasta el pelo el hombre, tan solamente por no haber tenido previsión en su hogar. Yo quiero decirte algo, no es incorrecto que un matrimonio pueda hacerse de un patrimonio, para que también no me vayan a malentender.
Si un matrimonio tiene un terreno y quiere construir su casa, ¿verdad? Su patrimonio, bueno, puede hacerlo, sin que eso implique que te esclavice o que descuides otras responsabilidades que tienes también. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. No es malo en sí el dinero. Lo que la Biblia condena es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. En otras palabras, cuando el dinero se vuelve en el amo o se vuelve en un Dios al que hay que adorar, servir y rendirse ante Él, ese es el pecado que está prohibido delante de Dios. Dice, porque raíz de todos los males, no dice es el dinero, dice es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios advierte a no amar, a no tener ahí un corazón lleno de avaricia. Dios prohíbe la avaricia y el materialismo, porque la gente piensa que el dinero da la felicidad y eso no es cierto. El dinero no da la felicidad. El dinero no puede comprar la salud, el dinero no puede comprar la vida y el dinero no puede comprar la felicidad. La felicidad viene de Dios solamente. Pero en ocasiones, por querer conseguir bienes materiales, el matrimonio, ¿verdad?, se mete, o los dos a trabajar, ambos para ahorrar lo que más se pueda, y trabajan, ¿verdad?, y llegan cansados, no se ven las caras, la casa se convierte en una especie de hotel a donde se llega solo a dormir, y cuando llegan los hijos, ahí está la casa sola, sin padre y sin madre. Eso no es una familia. Esa es una empresa donde se genera dinero, pero no es una familia. O bien el esposo y ahora padre, todo el día fuera de su hogar trabajando, ¿verdad?, de sol a sol, en 2 o 3 turnos si fuera posible, lejos de su familia para enviar dinero, alejado de la esposa, de los hijos. Pero quiero decirte, eso tampoco es sano para el matrimonio ni para la familia. Y aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de la economía. No 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10. Muchos casos he conocido donde la gente que hoy, por ejemplo, no está sentada en este lugar, se tuvo que ir a abrir sus negocios, se ha tenido que ir, ¿verdad?, a trabajar, quebrantando el día de reposo por las muchas deudas que tenía. Y hay ocasiones donde no les dejan avanzar las deudas. Se sienten hasta acá, mira, hasta el cuello. Pierden la paz. Y de verdad que por algo la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. No codicies tú las riquezas. Si tienes un trabajo, te va bien, bendito sea Dios, ahorra. Ahorra. Hay un pasaje en la Escritura, si vamos a Proverbios capítulo 6, la Escritura nos pone un ejemplo, verso 6, con la hormiga. Con la hormiga. Dios no está peleado, hermanos, con el esfuerzo, muy por el contrario. Dios aboga porque seamos esforzados, porque seamos trabajadores, ¿verdad? Yo no veo que Dios fomente la vagancia o la ociosidad, muy por el contrario, la condena. Y una de los textos donde yo veo que condena la pereza, pues es este que vamos a leer, Proverbios 6:6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, es decir, aprende de ella. Verso 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, es decir, no tiene un jefe, no tiene un gerente, no tiene alguien arriba de ella. Dice, sin embargo, prepara, verso 8, en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
En otras palabras, la hormiga sabe que va a haber un momento en el que va a haber escasez, pero en el tiempo de la siega, ella está, mira, apurada, ¿cierto o no? Y cuando tu árbol está ahí frondoso, dime si no es cierto, en la noche nada más oyes un ruido y dices, ¿qué será eso? Y al otro día te levantas, abres y ya tu limón quedó pelón, solo las ramitas. Pues sí, se la llevaron todas las hojitas, la hormiga, imagínate. Y se organizan, y unas están arriba cortando las hojas y otras abajo están desmenuzando para que otras lleguen y carguen y vayan y avienten, y otras están almacenando ahí en las alacenas, porque llegará el día en que no va a haber, pero van a tener sus alacenas ahí llenas. ¿Qué hace? Y tristemente lo digo, el mexicano empieza a tener dinero, y dime si no es cierto, a despilfarrar, a invitarle a los amigos y a llevar aquí la parranda, y él es el que paga, él es el que hace, y es el alma de la fiesta. Cuando hay abundancia, y esto hay que aprenderlo nosotros, es tiempo de ahorrar, porque llegarán momentos de escasez donde vamos a tener que echar mano de eso. Y eso es ser sabio. No gastar más allá de lo que está entrando a través de tu nómina, a través de tu esfuerzo, de tu trabajo. Si alguien gana 5,000 pesos a la semana, pero gasta 15, ahí hay un desbalance. ¿Cómo le hace con los otros 10? A crédito. Mala decisión. Mala decisión. Porque al final de cuentas tendrá que pagar ese dinero. Y por último, el otro error, el séptimo error común en el matrimonio, la pérdida del romanticismo. Cuando se apaga la llama del amor romántico, ¿verdad? Ese es un error muy común. ¿Qué significa esto? Pues que esa emoción de el enamoramiento antes del matrimonio, y donde está el hombre bien yendo a visitar a su prometida, y salen a comer y van juntos con alegría y sienten como que van en las nubes, ¿verdad? Como que van flotando por la alegría de tener a la compañera o al compañero ahí al lado, y van caminando y a lo mejor, ¿verdad?, están juntos y no quiere que pase el tiempo y que el reloj detenga su marcha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea la tarde más larga, y ahí están encaramelados. Quiero decirte, cuando se casan, de repente ese amor romántico se empieza a apagar. Esa llamita empieza simplemente a humear por ahí. Yo te digo, no dejes que esa llama se apague en tu matrimonio. No dejes que los problemas vengan a disminuir esa llama. Y depende de ti que enciendas esa llama constantemente y que la mantengas encendida. Busca estar a solas con tu esposo o con tu esposa. Busca estar a solas. Yo sé, y este es un tema que voy a estar de verdad hablando y enfatizando ahora que hablemos acerca de los padres y de la crianza, pero en ocasiones el esposo o la esposa mayoritariamente se olvida que antes de ser madre es esposa. Nunca olviden eso. Y yo sé que muchas mujeres o muchas madres pueden decir, pero ay, hermano, ¿qué estás diciendo? Mis hijos son mi devoción, mis hijos son mi amor. Sí, pero tienes esposo. Sí, pero primero es tu marido. Primero es tu esposa. Y si no hay ese procurarse primeramente entre el esposo y la esposa, puede ser solamente una pantalla, ¿verdad? El voltear a ver a los hijos y amarlos desmedidamente, y usted hágase para allá. 3 metros, por favor, porque aquí estamos trabajando. Eso no sería correcto. Salgan a comer fuera de vez en cuando. Alguien dirá, bueno, pero es que apenas alcanza para comer. Bueno, haz el esfuerzo. Pero no estaría mal invitar a tu esposa un día a ir a comer fuera, estar juntos, darse un tiempo juntos es importante.
es importante. Y bueno, hermanos, hasta aquí detenemos esta enseñanza. Se ha hablado el día de hoy acerca de los errores que se cometen y que son comunes. Hay muchos más, sí, no podríamos acabar, sería muy larga la enseñanza, pero estos son los más comunes que se cometen en el matrimonio. No tomar buenas decisiones, no tener buena comunicación en el matrimonio, no tomar su responsabilidad que le corresponde a cada uno, la cuestión de las finanzas en el hogar, todo invertido, ¿verdad? Gastar más de lo que se gana, etcétera, etcétera, darse una vida de lujos que no tiene, ¿verdad? Y que no puede. Pues hay que cuidar todo eso, hermanos, y pues pudiéramos seguir hablando de otros errores más. Sin embargo, hasta aquí detenemos esta enseñanza y vamos a ponernos de pie, por favor, para dar gracias a nuestro Dios por la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Padre, tu palabra es muy eficaz, Señor. Nos instruyes en momentos donde hay mucha necesidad en medio de los matrimonios, Señor. Tal vez hoy se ha tocado solamente la puntita del iceberg, Señor. Que pudiera haber un témpano de hielo abajo de la superficie de las aguas, Señor, pero Padre, lo que hoy se ha tocado, Señor, que pueda ser el punto de partida para muchos matrimonios que comiencen a restaurar sus matrimonios, Señor. Si hay problemas, dificultades, si se han tomado malas decisiones administrativas, en las finanzas, Señor, tú lo sabes solamente y ellos, Señor, pero mete tu mano, Dios, y corrige lo que se tenga que corregir. Trae descanso, trae sosiego, Señor, a muchos matrimonios agitados, a muchos matrimonios, Señor, estresados tal vez, Señor. Que tú seas el fundamento sobre el cual descansen tanto el esposo como la esposa, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.